la Reina Valera aparece el título Jesús enseña sobre el divorcio. En otras versiones dirá Jesús enseña sobre el matrimonio. Y lo que está hablando el Señor es sobre la relación entre esposo y esposa. Eso quiere decir que los que son solteros y los que no se quieren casar, esta palabra no es para ellos, no. Ya vamos a ver que esta palabra es para todos. La Biblia dice que todo comienza en lo espiritual y se refleja en lo físico. Hebreos capítulo 11, versículo 3 o 4 dice: por la fe entendemos que todo fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos, la tierra. Usted y yo fuimos creados por la palabra de Dios. Así es que cuando nos encontramos con la palabra de Dios, esa palabra obra, crea, transforma, levanta. Esa palabra nos atraviesa. Y entonces, ahora sí leamos Mateo capítulo 19. Imagínese a Mateo contándonos esta historia. Mateo acaba de escuchar unas enseñanzas de Jesús y va caminando con él. Y ahora Mateo se va a encontrar con que se acercan unos personajes a Jesús. No cualquiera, unos personajes importantísimos para el pueblo. Eran fariseos, eran hombres que amaban a Dios. No eran malos como a veces tenemos la concepción, sino que su corazón estaba apartado de Dios. No querían aceptar a Jesús. Mateo capítulo 19, leamos todos juntos, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo dijo: ¿no habéis leído que en el varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Volvamos a leer versículo 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo te digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos aquí. Nos hemos dado cita para encontrarnos contigo. Gracias porque entre todos los lugares del mundo que tú creaste hermosos, que traen descanso al hombre, hay un solo lugar donde está tu presencia. Y es donde está tu nombre y está tu palabra, Señor. Estamos aquí porque a ti te plació, tú nos llamaste. Y hemos escuchado tu voz, Señor, y aquellos que están allá conectados también han escuchado tu voz y estamos aquí atentos para escuchar, para atender lo que tú quieres y deseas decirnos. Padre, háblanos conforme a tu palabra y tu verdad. Que cuando salgamos de nuevo por esa puerta, salgamos llenos de tu presencia, llenos del conocimiento de quién eres tú, porque esa es la vida eterna. Ayúdanos a entender los principios, Dios, que tú has establecido a través de tu palabra, y que como iglesia vivamos por tu palabra, por tus principios. Vivamos de acuerdo a tu voluntad y no a nuestra voluntad. Que hoy los deseos de nuestro corazón sean derribados por el poder de tu palabra. Que todo argumento que quiera oponerse a ti
y que nosotros pensamos que es fuerte, hoy sea derribado y tirado por el piso, y que se establezca, Señor, tu palabra. Tú nos enseñaste a pedir, venga tu reino, y hoy lo pedimos, Dios. Tú nos enseñaste a pedir el pan de cada día, y cuando Jesús fue tentado, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, tú sabes que necesitamos el pan, porque eres nuestro Padre y no nos darás piedras. Pero hoy queremos pedirte, danos el pan del cielo. Queremos comer alimento espiritual, queremos comer y hacer tu voluntad. Queremos escuchar tu palabra y ponerla en práctica, oh Dios. Danos la fuerza. Señor, abre nuestro entendimiento para que esta palabra quede guardada en lo más profundo de nuestro ser y nosotros caminemos contigo con toda alegría, con todo gozo, porque tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Señor. Gracias te damos, en tu nombre hemos orado. Amén. En el libro de Segunda de Crónicas, cuando hace 15 días nos predicó Anita, el rey lo mandó a llamar, el rey lo está llamando. Ella nos recordaba el pacto que hizo Dios con el pueblo y dice, yo escribiré mis palabras en su mente y en su corazón. Quiere decir que cada vez que usted se encuentra con Dios, Dios escribe. Ese es el pacto. Es decir, que su corazón se puede leer. Imagínese que usted pueda abrir aquí y decir, ¿qué dice mi corazón? ¿Qué está escrito ahí en su corazón? Cuando Dios que examina la mente y el corazón, mira su corazón, ¿qué hay escrito en él? ¿Qué palabras están guardadas en él? ¿Qué hechos? ¿Se acuerdan que cuando María se encontró con Zacarías, con Simeón, perdón, el profeta, cuando se encontró con Ana y cuando le decían todas las palabras, ella qué hacía? ¿Dónde guardaba esas palabras? En el corazón. Si hoy abriéramos, tuviéramos aquí el celular, tuviera una cámara y dice, vamos a leer el corazón, ¿qué diría su corazón? ¿Cómo estaría su corazón? ¿Qué palabras? Imagínense que Dios comenzara a hablar y comenzara, le colocara altavoz al corazón y comenzaran a salir lo que hay escrito en el corazón. ¿Qué estaría ahí escrito? Usted sabe, yo sé. Pero dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? ¿Sabe quién? Dice, yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón, y que lo doy a cada uno, voy a recompensar de acuerdo a su obra. Nosotros, para allí en la edificación, necesitamos muros fuertes, un portón que sea muy, muy fuerte. ¿Para qué? Para que no puedan ingresar y hacernos daño. Pero en la palabra de Dios, en la vida de fe, no necesitamos un corazón fuerte, no necesitamos un corazón duro, sino un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que ame, un corazón que se derrita, un corazón que sea uno con el Señor. Por eso en esta palabra que estamos viendo, Jesús les habla y les dice, miren, es por la dureza del corazón de ustedes. Y ya vamos a entender. Acompáñame a Efesios capítulo 5. Esta palabra casi siempre la predican o la predicamos en los matrimonios. Pero Efesios capítulo 5 versículo 32, Jesús está hablando del matrimonio. Pero no solamente Él quiere hablar del matrimonio, porque entonces esta palabra sería, levante la mano a los que están casados aquí. Levante la mano a los que se quieren casar. Bien, muy bien. Levanten la mano los que ya no quieren estar casados. Bien. Entonces, ¿esta palabra para quiénes sería? ¿Solamente para los casados y los que se quieren casar? No. Miren lo que dice. Es muy importante, es muy importante. Miren, el mundo tratará de desvirtuar todo lo de la Biblia, tratará de quitarle el valor. Y usted va a escuchar personas hombres que han cambiado el principio de Dios por su propio razonamiento y por su propio esfuerzo y por su propia mente, y dicen, usted va a escuchar y puede leer, buscar hombres que se casan con la nevera, hombres que se casan con un animal, hombres que van y se casan con muñecas.
Imagínense hasta dónde. ¿Por qué? Porque quieren desvirtuar lo valioso, lo importante, lo maravilloso que es el matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 32, mire lo que dice. Por eso lo que va a enseñar Jesús es para todos. Pablo viene hablando en Efesios 5 de que la mujer y el hombre tienen un papel y un rol, y que está mostrando que Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Que Cristo cuida, sostiene, purifica, limpia a su amada, y su amada lo respeta, le obedece, lo consiente. Y dice, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo creo que cuando allá Adán, Dios le mostró a Adán, le trajo a su mujer, que dijo Adán, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque de mí fue tomada. Y dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser ¿qué? Uno. O sea que cuando estaba hablando de su mujer, no solamente estaba hablando de algo físico, está hablando también de ¿qué? De algo espiritual. Acompáñame a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Mire lo que viene diciendo. Pablo le está dando enseñanzas, instrucciones a la iglesia de cómo deben vivir, porque hay varios problemas. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, leamos desde el 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu, ¿es qué? Con Él. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo que está enseñando? Y esto lo entendió Pablo, lo entendieron los apóstoles, y hoy usted y yo como iglesia del Señor debemos entender que cuando usted se une a una mujer, cuando el hombre se une a una mujer, cuando la mujer se une al hombre, es algo muy, muy serio, porque llegan a ser ¿qué? Una sola carne. Pero cuando usted se acerca al Señor, usted llega a ser ¿qué? Un solo espíritu. Pero si usted ve el mundo no le está diciendo esto. ¿El mundo qué le está diciendo? Exactamente, muy bien, Yolanda, sí señor. El mundo le está diciendo, la vida es solo una y disfrútela. No tenga en cuenta eso que usted se guarde para su esposo, para su esposa, para el que va a ser su esposa. No, eso no, hágale, disfrute, pruebe. Pero cuando llega está confundido. Por eso una relación matrimonial comienza en el compromiso, y por eso la vida de fe tiene que ser firme, estable. La vida de fe tiene que ser basada en el principio, no en la emoción, porque las emociones, usted se amanece contento y quiere hacer de todo, pero luego se le baja la energía y se pone triste, o le pasa algo, le da mal genio y ya decide no hacer nada, decide terminar con lo que está haciendo, dejarlo inconcluso o apartarse o irse. La vida de fe no se puede basar en las emociones. La vida de fe se debe basar en la palabra de Dios, en los principios que Dios ha establecido en su palabra. Volvamos otra vez a Mateo, ya teniendo en cuenta esto, volvamos otra vez a Mateo, capítulo 19. Y entonces está aquí Mateo. Imagínense esta escena. Acaba Jesús de predicar acerca del perdón, de la humildad. ¿Hasta cuánto debemos perdonar? ¿Y hasta cuánto yo quiero que me perdonen? Hasta 70 veces 7. Quiere decir sin límite, que usted pueda perdonar. Si usted no perdona, ¿qué va a pasar con su corazón? Se va a volver duro. Se va a volver duro. Va a tener una carga, va a tener un peso ahí que no lo va a dejar avanzar aunque quiera. Una vez un profesor colocó de tarea a los niños que en su morral trajeran unas papas, que cada uno trajera una cantidad de papas. Y entonces ellos llegaron al colegio todos contentos, todos
a ver quién podía cargar más papas y no les dijo que las sacaran. Y entonces los niños comenzaron en sus vidas, los días, a cargar. Y entonces cuando tenían papas ahí, iban a guardar los libros, los cuadernos, ¿qué pasaba? No les cabían. Y entonces no solamente cuando usted deja una papa y con el tiempo no la saca, ¿qué comienza a pasar? Se daña y comienza a oler a feo, se pudre. Y entonces los niños ya comenzaron a cargar y se dieron cuenta que no podían meter allí sus cuadernos, sus libros, sus útiles porque olía feo. Se les dañaban, se contaminaban. Pero ellos seguían cargando ahí eso con eso. Y entonces ya cuando usted siente un mal olor en otra persona, ¿qué hace? Sí, o sea, comienza a apartarse, ¿cierto? Comienza a alejarse. Y entonces ellos, es así, con ese, ¿qué tenían que hacer ellos para quitarse ese peso? Para quitarse ese mal olor, para evitar que se le dañaran las cosas como sus cuadernos, sus útiles. Pues sacar lo que le estaba contaminado, lo que estaba podrido. Cuando usted y yo no perdonamos, eso es lo que pasa con nuestras vidas. Usted intenta meter la palabra de Dios, intenta ponerse alegre, intenta ponerse feliz, intenta ponerse cambiar, pero como lleva ese peso y tiene eso allá podrido por dentro, por eso no le cabe nada más. Por eso lo primero que hace Dios con nuestras vidas es que coger nuestro corazón y cambiarlo, vaciar. La Biblia dice que somos vasijas de barro en las cuales Él deposita ¿qué? Su gloria, su agua. Y eso ahí Él primero coge y restaura esta vasija y después la llena para que usted pueda dar de beber a los demás. Y ya cuando usted se acerca, dice la Escritura, que usted cuando se acerca a Dios no huele a muerto, sino que huele a vivo, huele a Él. Donde usted va, la gente comienza a percibir lo que usted es, porque usted ha recibido del Señor. Y usted a veces no tiene que hablar porque eso comienza a notarse, porque Dios está dentro de usted. Y entonces aquí está Mateo y está viendo que se acercan unas personas a Jesús. Versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán. Jesús emprendió un viaje, cruzó un río y las personas lo siguieron. ¿Por qué las personas seguían a Jesús? ¿Por qué usted y yo estamos aquí? ¿Es bueno seguir a Jesús o no es bueno seguir a Jesús? Aunque habían personas que le criticaban a Jesús y le hacían mala fama y decía que él expulsaba a los demonios por el príncipe de los demonios, y venían y le hacían preguntas capciosas y amenazaban a la gente, los líderes religiosos amenazaban a la gente de que si creían en Jesús y se iban con él, los expulsaban de la sinagoga, no les permitían volver a juntarse con ellos. La gente seguía a Jesús. Y miren, el propósito de la iglesia es que usted y yo sigamos a Jesús. Y que vale la pena seguir a Jesús. Cuando usted camina con Jesús y otro lo ve seguir a Jesús, se va a animar a caminar con él. Pero ¿por qué era tan importante seguir a Jesús y atravesar el río y llegar hasta donde él estaba? Versículo 2, y le siguieron grandes multitudes. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sanó, lo sanó. Y a veces uno piensa solamente en sanar, pero sabe, buscando la palabra, un sinónimo de sanar es aliviar. ¿Cuándo usted siente alivio? Cuando se quita esa maleta pesada y usted llega a su casa, se quita los zapatos y se sienta. Ese lugar le da alivio. ¿Por qué? Porque le quita la carga, le quita el afán, la ansiedad. En algunos casos no es así. La casa, no quieren llegar a su casa porque allí no encuentran alivio sino una carga. Pero estas personas encontraron alivio ¿en qué? Cuando usted tiene un dolor muy fuerte y eso le duele y lo lastima y usted llega a un momento, se toma una pastilla y se le va el dolor. ¿Qué siente usted? Alivio, descanso. Usted hace, gracias. ¿Y sabe por qué es bueno seguir a Jesús? Porque en Jesús vamos a encontrar ese alivio. Y no es momentáneo, esa pastilla que usted se toma para quitar el dolor, para dormir, para calmar la ansiedad, para calmar el estrés. ¿Sabe cuánto le dura ese efecto? Unas horas. Y vuelve y se levanta. Y vuelve y se activa. Y usted vuelve y corre otra vez allá porque está buscando alivio. Pero estas personas cruzaron el río, caminaron detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús hay alivio. Y el propósito de esta palabra es que usted y yo encontremos alivio ¿en quién?
en Jesús. Que hoy su corazón, su mente, que todas las cargas que tenga hoy pueda venir y decirle: Señor, en ti hay alivio. Jesús lo sanó en ese lugar. Y hoy Jesús también quiere hacer lo mismo con usted y conmigo. Que usted encuentre alivio, descanso en su espíritu, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí es donde se originan todos los males y problemas del mundo, en el espíritu. Estaba escuchando al pastor Josué Irión, él es un misionero, y él estaba predicando y dijo: una muchacha, él contó este testimonio, una muchacha estaba orando por su hermano, llevaba 4 años orando por su hermano y su hermano no se sanaba, su hermano estaba muy, muy enfermo, y ella oraba y oraba y oraba y oraba y no se sanaba el hermano. Entonces ella dijo: ¿sabe Dios? Yo ya me cansé, no voy a volver a orar por él. Y dice que se acostó a dormir, y cuando estaba durmiendo tuvo un sueño, y se soñó que estaba reunido Satanás con los demonios en una mesa redonda. Y entonces les dijo: bueno, ríndame en informes, ¿usted qué hizo hoy? No, yo hice que varias personas se quitaran la vida. ¿Usted qué hizo hoy? No, yo hice que otra persona matara a otro poco. Y entonces llegó un demonio y dijo: no, hoy yo no pude hacer nada, pero esta noche lo voy a lograr. Yo hice más que todos ustedes. Dijeron: ¿cómo así que usted hizo más que los otros dos? Sí, si no hizo nada. Dijo: yo logré que una mujer perdiera la fe, porque durante 4 años yo he intentado enfermar y matar a su hermano, pero cada vez que ella ora, mis planes se frustran. Y he logrado que ella renuncie a la fe y que deje de orar por su hermano. ¿Usted qué cree que hizo esta mujer cuando se despertó de ese sueño? Se levantó a orar, se levantó a clamar, porque sí es bueno buscar a Jesús, y en Jesús vamos a tener alivio, descanso, vamos a hacer que las obras de Satanás sean deshechas, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Y aquí llegan estos hombres, no solamente venían a buscar a Jesús los que tenían alivio, los que buscaban sanidad y alivio, los que buscaban a Jesús para recibir de Él todo lo que tiene, sino versículo 3, entonces vinieron a Él los fariseos. Imagínense un fariseo, era un hombre que se vestía de manera muy diferente, un hombre que tenía túnicas, se vestía todo como decía la ley. Era un hombre que recitaba la ley y se la enseñaba a otros. Y llegan ante Jesús. Es como si en este momento ingresara a la policía. ¿Usted qué haría? Le dice: siga, porque es la autoridad. Y usted está pendiente a ver lo que dice. Y ellos llegaron. Imagínese Mateo viendo esto y viendo cómo los hombres admiraban a los fariseos. Y que ahora estos hombres, ¿qué iban a hacer con su maestro? Y ellos tenían una intención. ¿Cuál era la intención? Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, poniéndolo a prueba. O sea que no todos los que se acercan a Jesús vienen a buscar alivio para su alma, sino hay otros que son atrevidos. Hay otros que vienen y con la frente en alto a decir: venga a ver si usted es quien dice ser. Venga a ver que yo voy a descubrir que usted está equivocado. Y hay algunas personas que se acercan así a Jesús. En esta mañana usted que está ahí, ¿por qué se está acercando a Jesús? Señor, Jesús, ¿usted sí es de verdad o no? ¿Usted sí es de verdad o es puro cuento? Y entonces, preguntémonos, ¿yo por cómo me estoy acercando a Jesús? Estoy reconociendo que Él es el Todopoderoso, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el que trae sanidad a mi vida, o me estoy acercando a Él para desafiarlo. Entonces, venga Jesús, si usted es Dios, demuéstremelo, aquí ahora, demuéstremelo aquí ahora a ver si usted es Dios. Y entonces dice, le hacen la pregunta a Jesús: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Y qué es repudiar? La palabra repudiar, cuando usted escucha repudiar, ¿qué se le viene a la mente? Fastidio, odio, como quite de aquí. Eso es a veces lo que nosotros pensamos pero la palabra repudiar significa dejar libre, soltar.
Quiere decir que antes había un vínculo, estaban unidos, pero repudiar es decirle adiós. La dejo libre, completa y absolutamente. Puede hacer con su vida lo que quiera. Y aquí está diciéndole, le preguntan, Jesús, maestro, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito? O sea, porque habían unas escuelas en Israel que les enseñaban acerca del repudio. Y esta ley Dios la instituyó para proteger a las mujeres, para que los hombres los dejaran libres y ellas pudieran seguir con su vida. Porque muchos de ellos no querían dejarlas en libertad para no darles lo que les correspondía, lo de la dote. No querían. Entonces, dice que en estas escuelas les enseñaban, y allá cuando nosotros lo leemos en Deuteronomio, donde están las leyes del repudio, entonces decía, para ellos cualquier causa era, si su mujer le prepara la comida y se le quema, repúdiela. No, es que eso era lo que les enseñaban. Eso era lo que les enseñaban, sí. Si su mujer está viejita y débil, repúdiela. Si usted ve otra mujer más bonita, repúdiela y cásese con la otra. Eso era lo que ellos decían. Y una serie de cuestiones, por eso vienen y le preguntan a Jesús, ¿es lícito repudiar por cualquier motivo? Y hoy en día no pasa eso. Intente, y si le va mal, pues no lo haga. No, váyase a vivir junto, que se va a comprometer. No, repúdielo, déjela, sáquela. Pero ya no hay ese compromiso. Y entonces Jesús le dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído el que los hizo? Al principio varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién fue el de la idea de que un hombre y una mujer se unieran? Dios, sí, el hombre y la mujer, muy bien, Rubén Darío. Varón y hembra, ese es el principio establecido por Dios, pero el mundo quiere cambiar ese principio. ¿Para qué? Para que hoy las personas piensen cosas diferentes, que pueda haber hombre y mujer y mujer. No es así. Dios estableció con un propósito. Acompáñame un momento a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Nosotros debemos vivir nuestra vida de acuerdo al principio, de acuerdo a la palabra de Dios. Fue Dios el que nos creó, fue Dios el que colocó su propósito eterno en usted y en mí. Eso lo dice el rey Salomón. En nuestros corazones ha colocado su eternidad sin que nosotros alcancemos a entender su propósito. Dice versículo 15, Jesús, o comienza con él, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Jesús subsisten. Yo cambié el él por Jesús, ¿sí? Jesús fue el que lo creó a usted y me creó a mí con un propósito. El que creó este micrófono lo creó con un propósito. Pero imagínese que yo comience a usar este micrófono para revolver el jugo. ¿Va a servir? Me puede servir. Pero ese fue el propósito con el cual Dios creó. Es el hombre que creó el micrófono, ¿lo creó? No, ese no es el propósito. De igual manera usted y yo fuimos creados. ¿Por quién? Por Jesús y para Él. Fuimos creados para gloria de su nombre. Fuimos creados para vivir de acuerdo a Él. Nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ese es un principio. Porque Jesús les está contestando y les está diciendo, el que los creó ¿para qué? Para que vivan ¿cuánto? Un mes, 3 meses, 3 años, 5 años. Hasta que la muerte los separe. O sea que ese compromiso es serio.
Al igual que cuando usted se acerca a Jesús y se une a Él, ¿sabe cuándo se acaba ese compromiso? Nunca, no tiene final, es para siempre, es para la eternidad. Ahora haga así, tóquese el corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Duro, firme, o tiene un corazón dispuesto para la palabra de Dios? Ahora volvamos otra vez a Mateo 19. Y entonces Jesús les está diciendo, miren, el propósito de Dios, el principio, un principio es una verdad que le sirve a todos los hombres, en todos los lugares, en todos los tiempos. Y ese principio es Jesús. Ese principio, la palabra de Dios. O usted, imagínese, estábamos hablando el miércoles, Edward nos está diciendo, yo soy transfit. Y nosotros, ¿cómo así que transfit? Dijo, sí, yo soy un hombre musculoso, acuerpado, grande, fuerte, atrapado en un cuerpo gordito. Eso es, miren, es impresionante a lo que nos quiere llevar este mundo, este siglo. A que usted, siendo mujer, piense que está atrapado, que es hombre. Y que usted, siendo hombre, está atrapado, que usted, siendo hombre, piense que es mujer y que está atrapado, o que usted es caballo y que está atrapado en un cuerpo humano. Y eso, de acuerdo a lo que Dios creó, no es lógico. Varón y hembra los creó y les dijo, multiplíquense, fructifíquense. Usted sabe que eso va en contra de lo que Dios ha establecido, del propósito de Dios. Y entonces, ¿cuántos de aquí saben fabricar aviones? De verdad, ¿no? Aviones de metal. Aquí no conozco a ninguno. De profesión no. Imagínese que usted diga mañana, no, yo soy ingeniero aeronáutico y voy a construir un avión. Y lo construye y compra el acero, los motores, todo lo hace. Y no tiene en cuenta las leyes de la aerodinámica. ¿El avión va a volar? ¿Usted se subiría a ese avión? Imagínese que yo llegue mañana y yo soy médico cirujano. ¿Usted se dejaría operar por mí? No, por eso el mundo quiere cambiar nuestra mentalidad y que no vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Dios nos creó como varón y hembra. ¿Para qué? Para fructificar. Y ya vamos a entender, de acuerdo a lo que vimos en Efesios, que cuando nos unimos al Señor somos uno solo con Él. Y usted y yo debemos vivir por la verdad de la palabra, no por lo que dice el mundo. El mundo cambia, el pensamiento del mundo está cambiando todos los días. Y entonces, cuando Jesús les contesta esto, estos fariseos le dicen, venga, espere un momento, Jesús. Moisés le permitió a los hombres darle carta de divorcio a sus esposas. Es decir, que Moisés se está oponiendo al propósito de Dios, al principio de Dios. Moisés se está oponiendo. Imagínense si Jesús dice sí, ¿qué hubiera pasado con Jesús? Lo apedreaban, lo mataban. Pero Moisés se está oponiendo, no. ¿Qué es lo que se está oponiendo? Mire lo que dice. Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Quién es el que se está oponiendo? El corazón. No es ni Satanás. Es su corazón, es mi corazón. Porque es fácil echarle la culpa a Satanás de todo. Pero ¿quién es el que se está oponiendo a la palabra de Dios, al principio de Dios? ¿Quién es el que se opone a orar? ¿Quién es el que se opone a hacer la voluntad de Dios sabiendo lo que Él ha dicho? Mi corazón. Influenciado por Satanás, sí, pero también por mí, porque yo soy el que tomo mi decisión. En la carta a los Romanos está escrito que el Señor dice, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, ni le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Entonces Dios los entregó. Eso es carta de repudio. Carta de repudio es dejarlo libre. ¿Usted quiere pecar? Dios no va a pelear con usted. Si usted insiste en hacer lo malo, Dios no le va a decir, Dios lo va a corregir y le va a enviar hombres, mujeres, le va a hablar por la palabra, lo va a decir, venga, lo que está haciendo está mal, usted sabe el camino que le espera. Pero si usted persiste y persiste y persiste en el mal, ¿sabe qué hace Dios?
lo entrega. Lo deja y le dice, vaya, ¿quiere pecar? Peque. Cuando el hombre, el hijo pródigo le dijo, papá, dame el dinero de mi herencia y yo me voy. ¿Qué le dijo el papá? No, quédese otro ratico. Espere, piénselo bien, mañana. No, le dijo, tome, aquí está. Y se fue, pero lo esperaba y regresó. Entonces, dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús solo da un punto para que otra persona, para poder repudiar, para poder romper esa unión. Pero recuerde lo que dice la palabra, lo que Dios unió, ¿quién es el que lo separa? El hombre, el corazón del hombre. Es decir, que lo que quiere la palabra que usted y yo examinemos es que, ¿cómo está su corazón? Porque de él mana la vida. ¿Dónde está el corazón? Su corazón está duro. Miren las relaciones que tiene. Su corazón, ¿cómo está? ¿Qué está escrito en su corazón? ¿Cómo está de duro su corazón? ¿O está blandito? Es un corazón que aunque le cueste, la palabra de Dios dice, y usted hace. Y entonces los discípulos le dijeron, no, si es así, entonces mejor no nos casemos. Si yo voy a tener que estar todo el tiempo con mi esposa, con mi mujer, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, cuando esté de buen genio, cuando esté de mal genio, si yo tengo que estar así, entonces lo mejor es que no. Y entonces Jesús les dijo, miren, presten atención a lo que están diciendo. Pues hay eunucos, un eunuco es una persona que no tiene deseo, y hay otros que los reyes castraban para cuidar a sus mujeres, a las mujeres de los reyes. Entonces ellos no podían tener ningún acto sexual con estas mujeres. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Si usted quiere servirle al Señor, casado, soltero, usted debe decidir cómo hacerlo. Pero lo importante es que se haga uno con el Señor. Y en su relación, guarde su relación basado en los principios. El Señor dice que yo me uno a mi mujer y soy uno con ella. Elizabeth muy amablemente nos trae aromática. Y yo le digo, Elizabeth, deshaga la aromática, sáquele las hierbitas y separe el agua, ¿lo puede hacer? Eso es divorciarse. En el libro del profeta Malaquías, vamos un momento a Malaquías, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 14. Recuerde que el que se une a una mujer es una con ella, es un solo cuerpo. Por eso no le entreguen su cuerpo a cualquier persona. Eso debe ser una sola vez y para siempre. Pero el que se une al Señor, un espíritu con él, es con el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 14. Mas diréis, leamos desde el 13, y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Leamos desde el 12 para entender mejor. Jehová, el Señor, cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno
habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. ¿De qué está hablando el Señor? De que usted sea leal. Hay otro principio en la palabra. ¿Cuál? Dice el apóstol Juan: ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano a quien ves? Ese es un principio. ¿Usted cómo puede decir, yo amo a Dios, pero está haciéndole y pensando mal en contra de su hermano? ¿Cómo puede decir, yo soy fiel a Dios y estoy dispuesto a entregar mi vida? Y como dijo el profeta Isaías, cuando escuchó a quién enviaré y quién irá por nosotros, y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo iré a donde tú quieras que yo vaya, yo iré, dijo Isaías. Y a veces decimos, Señor, yo iré. Pero cuando Dios nos manda a ser leales con la mujer que tenemos al lado, no lo somos. Aunque a veces físicamente no la engañemos, pero con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros deseos. Y si usted no es fiel con la mujer que Dios colocó a su lado, si usted no es fiel con la tarea que Dios le entregó para realizar, ¿cómo va a ser fiel al Señor? Por eso está diciendo allá en Mateo, miren, examinen el corazón. Dios le permitió dar carta de divorcio, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que usted se separe de Él, porque así como los hombres por cualquier motivo estaban desechando a sus esposas, a veces nos pasa lo mismo con Jesús. Y entonces, Señor, necesito alimento. Señor, estoy pasando una prueba. Señor, me pasó esto. Y cuando me pasa, ¿pero por qué? El viernes, mentiras, el jueves, estábamos escuchando a un pastor y él estaba predicando y decía, a mí me dio una infección en una rodilla y me operaron. Y le hicieron 5 cirugías y seguía lo mismo, y él ahí le preguntaba a Dios, le decía, Señor, ¿por qué si yo soy pastor, soy ministro de tu palabra, por qué me pasa esto? Si yo debería ser, la Biblia dice que yo soy la niña de tus ojos, yo soy un carbón especial del cual sacas un diamante precioso. Pues la enseñanza que él tenía era mala. Ese no es el evangelio. El evangelio no es pare de sufrir, o si no, miremos a Jesús en la cruz, el Hijo de Dios, y Jesús, el Padre, no impidió que el Hijo sufriera hasta la muerte y su carne fuera desgarrada y su cuerpo fuera herido por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Pero a veces pensamos que el evangelio, venir a la cruz, es venir y vivir una vida donde todo es 100%, dinero, fama, recursos, amor, todo, estudio, trabajo, todo es al máximo. Usted puede escuchar el evangelio, el falso evangelio que predican, y el Señor te va a hacer próspero, y el Señor te va a dar 100 veces más aquí en la tierra, y el Señor te va a dar dinero, y el Señor te va a hacer saludable, y el Señor te va a hacer, y si no se sana. Estaba escuchando el diario de un misionero, lo estaba leyendo. El hombre tenía tuberculosis y aprendió de las misiones y se fue joven, murió a los 31 años, no se sanó. Pero cuando estaba allá, él se fue a vivir a una tribu de los indígenas de Estados Unidos, de allí del pueblo indio, y plantó una carpa y se quedó a vivir con ellos y les predicó el evangelio, y todo lo escribía en un diario y no se quejaba. ¿Dónde está ese evangelio donde nos prometen tener riquezas, fama y fortuna? Cuando estos hombres dan su vida, cuéntenle a Pablo, cuando él estaba golpeado en la cárcel allá y decía gracias, y en medio, después de haberlos azotado mucho, estaba en lo más profundo de la cárcel, y desde allí comenzaron a cantar junto a Silas himnos y cánticos a Dios. Es que el evangelio es más grande que la plata y el oro de esta tierra que perecerán. El evangelio es algo más grande, viene del cielo. Y es Jesús caminando entre nosotros, es Jesús manifestándose en nuestras vidas. Por eso aquí debemos examinar nuestro corazón. Señor, si me pelea mi esposa, entonces dejo de orar, dejo de predicar. Si tengo dificultades en el trabajo, entonces, no, Dios no existe. Si me pasa algo, entonces Dios, el primero que sale de la ecuación es Dios.
Al primero que abandonamos es Dios. Pero aquí está diciéndole Dios al pueblo a través del profeta Malaquías. Le está diciendo: no sean desleales con la mujer de su juventud, con la que hicieron pacto, porque Dios fue testigo de esas palabras que salieron de su boca hacia ella, de serle fiel hasta la muerte, de serle fiel hasta el último día. Cuando usted se une a Jesús, un espíritu es con Él. Y yo le aseguro que usted no va a encontrar un hombre que lo va a amar, lo va a cuidar, lo va a respetar, lo va a fortalecer, lo va a limpiar como Jesús. Pero si usted decide abandonar a Jesús por las cosas de esta tierra, lo habrá perdido todo. Su alma quedará deshecha, su alma quedará destruida. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Y dice, termina diciendo aquí, versículo 15: no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Cuando Dios formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y luego le trae a su esposa y comienzan a multiplicarse, porque de ahí vendría que la genealogía: de ti me saldrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente, y es Jesús. Porque hizo uno con abundancia de espíritu. Cuando usted y yo vamos en contra de lo que dice el mundo, cuando usted y yo amamos y respetamos a nuestras esposas, cuando usted ama y respeta a su esposo y lo cuida, ¿sabes? Se está oponiendo a lo que dice el mundo, pero está viviendo de acuerdo al principio de Dios. Y la iglesia es una iglesia que vive de acuerdo a lo que Dios dice, no lo que dice el psicólogo, no lo que dice, perdón, no, porque los psicólogos dicen cosas buenas, pero no lo que dice el médico. Usted no deja de tomar, no deja de fumar, no deja de fornicar, porque el médico se lo dice, porque eso lo dice el abogado, porque eso lo dice el orientador. No, es porque Dios lo dice. Porque usted como esposa del Señor, la iglesia como esposa del Señor, vive para agradarlo, vive para ser uno con Él. Él es nuestro Señor. Por eso examinemos nuestro corazón, cuántas cosas nos ha dicho Dios, y nosotros por nuestra terquedad lo tenemos ahí a un lado, y solamente: Señor, una necesidad, una emergencia, y vamos y lo buscamos. Recuerde, terminemos volviendo a Mateo capítulo 19. Si quiere servirle al Señor, sírvale. Sírvale con todo. Casado, soltero, viudo, separado, niño, joven. Este misionero gastó su vida, murió a los 31 años. Pero inspiró a muchos misioneros contando lo que hizo. Cuando usted se muera, cuando yo me muera, casi siempre cuando voy a oficiar un funeral, yo pienso en mí. Y yo me imagino, yo digo, cuando yo me muera, que traigan mariachis, no. Cuando yo me muera, bueno, cuando yo me muera, ¿cómo me van a recordar? La gente que estará ahí, ¿qué dirá? Dicen que no hay muerto malo. Pero si yo pudiera escuchar lo que van a decir, por eso invierta su vida, para que en el reino de los cielos se escuche. Como cuando Esteban lo estaban apedreando y él dice: veo el cielo abierto y al Hijo de Dios de pie, con sus brazos extendidos para recibirme. Cuando una persona muere en la fe, el Señor se pone de pie para recibir a sus hijos. Por eso el gozo y la alegría, por eso el morir es ganancia. Por eso el miedo a la muerte ya no está, sino vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para Él. Y termina diciendo: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.